El panorama económico internacional del carbón colombiano desempeñaba un papel estratégico. Colombia era uno de los principales exportadores del carbón térmico. Israel dependía en gran manera de la medida de las exportaciones. En el año 2023, Colombia exportó alrededor de 447.000 millones de dólares en carbón hacia Israel. Esa cifra representaba aproximadamente un 5% de todas las exportaciones colombianas de carbón. Sin embargo, a mediados del 2024-2025, el gobierno colombiano decidió suspender por decreto las exportaciones del carbón hacia Israel, citando razones de política exterior y legalidad internacional. El resultado económico fue claro. Las exportaciones totales del carbón de Colombia comenzaron a caer de forma drástica, con una caída del 45.8% en julio del 2025 respecto al mismo año anterior. Además, la suspensión afecta no solamente a las ingresos de exportación, sino los impuestos, regalías y contribuciones que esas ventas generaban para las regiones mineras colombianas. En resumen, la exportación del carbón a Israel representa un flujo relevante para la economía colombiana y cumplía una función estratégica en el mercado energético israelí. La decisión de interrumpir ese comercio implica un cambio económico sustancial para Colombia, con un menor ingreso y al mismo tiempo un reto para Israel en términos de garantizar suministro energético. Esta dinámica refleja cómo decisiones de política exterior pueden tener grandes efectos en la economía colombiana. En el impacto ambiental, la extracción de carbón es una de las principales actividades mineras del país, que genera importantes impactos ambientales y sociales. Aunque representa una fuente significativa de ingresos y empleo, su desarrollo ha traído efectos negativos en el ecosistema, en el agua, el aire y las comunidades que habitan en las zonas mineras. En la contaminación del aire, las minas de carbón, especialmente las de cielo abierto, liberan grandes cantidades de polvos y partículas contaminantes, además de gases tóxicos y metales pesados. Estas emisiones deterioran la calidad del aire y generan afectaciones respiratorias en comunidades cercanas. En las regiones como La Guajira y el Cesar, donde se encuentran los principales yacimientos, se han reportado altos niveles de contaminación atmosférica que superan los límites establecidos por las normas ambientales. En los recursos hídricos, la minería requiere de grandes volúmenes de agua debido a sus procesos de extracción y lavado del mineral. Este uso intensivo, sumado con el vertimiento de residuos, ha provocado una contaminación de los ríos y quebradas, con metales pesados y sedimentos. En zonas áridas como La Guajira, se está agravando el ecosistema para las comunidades indígenas guayú que dependen de estas fuentes para su subsistencia. Esto también genera la pérdida de la biodiversidad y la degradación del suelo. La remolición de grandes extensiones de tierra para abrir minas de cielo abierto ocasiona la destrucción de hábitats naturales, la pérdida de cobertura vegetal y la erosión del suelo. Esto altera de manera permanente los paisajes y pone en riesgo la biodiversidad de las zonas áridas intervenidas. Además, la disposición inadecuada de residuos y escombros contribuye a la desertificación y a la pérdida de fertilidad en el suelo. Y por último, la extracción de carbón genera emisiones de gases y el efecto invernadero. El carbón es una de las principales fuentes de dióxido de carbono, CO2, y metano, CH4, gases responsables del cambio climático. En Colombia, las minas emiten grandes cantidades de metano durante el proceso de extracción, lo cual genera un impacto ambiental en el sector energético y contribuye al calentamiento global. Hemos visto los números, las pérdidas en millones de dólares y el PIB. Pero la economía no son solo cifras, el impacto real se siente en el territorio, en los hogares de La Guajira y el Cesar.
El carbón es, o mejor dicho, era el pilar de estas regiones. Cuando ese pilar se tambalea, la consecuencia es una crisis social inmediata. Estamos hablando de pérdidas gigantes que afectan directamente la financiación en los proyectos de salud, de educación e infraestructura. Esta dependencia económica significa que la decisión política nacional tiene el efecto dominó que condena a miles a una mayor pobreza y a una falta de oportunidades básicas. Se desgarra el tejido social cuando se esfuman todas las oportunidades que le brinda su propio territorio. Aquí llegamos al punto más crítico, el impacto laboral. La prohibición de la exportación de carbón se traduce a despidos masivos o un cese directo de todas sus actividades. ¿Qué busca la población? Nada, porque no hay más alternativas. El sector minero formal genera miles de empleos directos y un sinfín de empleos indirectos, todos puestos en riesgo. Para los trabajadores formales existe la liquidación, la indemnización y demás beneficios. Pero ¿qué pasa con la inmensa cantidad de trabajadores formales que dependen de la actividad minera? Ellos no tienen la red de protección social ni el seguro de desempleo. Para ellos, este término laboral es un salto directo a la precariedad y a la subsistencia. La transición energética es inevitable, pero debe ser justa. Si la transición comienza con un cese de exportación tan abrupto, la factura social, laboral, la pagan las regiones y las familias más vulnerables. Es un problema de derechos humanos y de dignidad.